Dos preguntas en una. Sí. ¿Quiénes movieron los hilos acá para que finalmente se llegue a la firma de este documento acá en Paraguay? Y segundo, ¿qué hizo o quién o quiénes intervinieron para que sea Asunción el centro en el cual se... No, esto fue la coincidencia. Es lo que decía al principio, estos son los caprichos del calendario. ¿Capricho nomás? Porque la rotación semestral de la presidencia pro tempore nos llevó a nosotros, en suerte, a tener esta firma hoy aquí en Asunción, que es muy bueno que así sea para nosotros. Tenemos que estar muy satisfechos y muy contentos de ser sede de un hecho que está trascendiendo en el mundo. Porque les guste o no a quienes estén en acuerdo o desacuerdo con este tratado, es un hecho global, es un hecho de trascendencia global. Lo que le decía nomás. ¿Y me preguntabas? Sí, no, y era quiénes intervinieron allí, porque Y todo mira, esto fue un proceso explotó así largo. de golpe acá, pero las manos que intervinieron allí, para que del otro lado, después de 30 años, se lograra que Europa nos ponga la vista encima. Vamos a decir una cosa que debía haber dicho al principio. Mercosur resucita con este acuerdo. Resucita. El Mercosur estaba en un estado de irrelevancia, al borde de convertirse en un sello más de las tantas organizaciones, de los tantos organismos internacionales. No porque no produjera los intercambios entre zonas, sino como un bloque con aspiraciones mundiales, globales. Estaba dañado, y yo creo que sigue dañado, porque tiene que cambiar el diseño institucional del Mercosur, pero eso es otro tema que podemos hablar otro día.